¿Cuáles son la tensión colector-emisor y la disipación de potencia del transistor en el circuito de la figura 620? Proporcione las respuestas para el caso ideal y para la segunda aproximación. Solución. Representamos el circuito nuevamente para el caso ideal y para la segunda aproximación. Para el caso ideal se considera que el voltaje que hay entre la base y el emisor es igual a 0. Voltaje base emisor igual a 0. Y para la segunda aproximación el voltaje que hay entre la base y el emisor se considera voltaje base emisor igual a 0,7 volt. Calculando la corriente de base para el caso ideal. Intensidad de base es igual al voltaje de la fuente, 10 volt, menos el voltaje base emisor, pero aquí vale 0, dividido entre la resistencia de 470 kilo ohm. Resulta que la corriente de base es igual a 21,2766 microamperes. Calculando la corriente de base para el caso de la segunda aproximación. La corriente de base es igual al voltaje de 10 volt, voltaje V sub E 10 volt, menos el voltaje base emisor, pero en este caso se considera que el transistor es de silicio y la caída de voltaje es 7 décimas de volt o 0,7 volt, dividido entre la resistencia de 470 kilo ohm. Resulta que la corriente de base es igual a 19,7872 microamperes. Para calcular la tensión colector-emisor tenemos que calcular la corriente del colector para el caso ideal y la corriente del colector para el caso de la segunda aproximación. Entonces, para el caso ideal, la corriente del colector es igual a beta veces por la corriente de la base, pero beta nos dan de dato, que es 200, por la corriente de la base que se ha calculado, que es 21,2766 microamperes. Resulta la corriente del colector igual a, acá tenemos que beta es 200, pues no es 20 sino es 200. Entonces la corriente del colector es igual a 4,25532 miliamperes en el caso ideal. Y en el caso de la segunda aproximación tenemos así que la corriente del colector es beta veces por la corriente de la base. Y ahí beta nos dan de dato que es 200. Por la corriente de la base calculada 19,7872 microamperes. Y resulta que es igual a 3,95744 miliamperes. Entre el colector y el emisor encontramos el voltaje colector-emisor. Para esta malla, estableciendo la ecuación, entra 10 volt es igual a la caída de voltaje que está en esta resistencia de 820 ohm por la corriente del colector. 820 ohm por la corriente del colector más el voltaje colector emisor. Esta expresión es igual a 820 ohm por la corriente del colector, pero la corriente del colector lo tenemos acá, que es 4,25532 miliamperes más el voltaje colector emisor.
Despejamos el voltaje colector emisor, que es igual a 10 volt menos 820 ohm por 4.25532 miliamperes, y resulta que el voltaje colector emisor es igual a 6,5106376 volt. Para el caso de la segunda aproximación, el voltaje que hay entre este punto colector y este punto emisor se llama voltaje colector emisor. Entonces, estableciendo una ecuación en esta malla, tenemos que 10 volt es el voltaje de entrada, es igual a la caída de voltaje que hay en la resistencia de 820 ohm, que son 820 ohm por la corriente del colector. La corriente del colector más la caída de voltaje que hay entre el colector y el emisor, o sea, el voltaje se sube. Y esto se iguala a 820 ohm por la corriente del colector que lo tenemos acá, que es 3,96 miliamperes aproximando, más el voltaje colector emisor. Despejamos el voltaje colector emisor, donde tenemos que es igual a 10 volt menos 820 ohm por 3,96 miliamperes, donde resulta que es igual el voltaje colector emisor a 6.7528 volt. La potencia que disipa el transistor se da como, para el caso ideal, es P sub D es igual voltaje colector emisor por la corriente del colector. Y para la segunda aproximación también la potencia que disipa el transistor es P sub D es igual a voltaje colector emisor por la corriente de colector. Acá reemplazamos voltaje colector emisor, que es 6,51 volt aproximando ya, y la corriente del colector, que es 4,26 miliamperes. Y donde resulta que la potencia que disipa el diodo es igual a 27.7326 miliwatts. Para el caso de la segunda aproximación, reemplazamos el voltaje colector emisor, lo tenemos acá, que es 6,75 volt. Trabajando nada más con dos decimales, multiplicando por la corriente del colector, y que lo tenemos acá, lo vamos a aproximar a 3,96 miliamperes, y donde resulta que la potencia del diodo es igual a 26.73 miliwatts. La figura 621A muestra una forma más simple de dibujar un circuito de transistor. ¿Cuál es la tensión colector emisor y la disipación de potencia del transistor? Proporcione las respuestas para el caso ideal y para la segunda aproximación. Solución. Para el caso ideal, tenemos que la tensión entre la base y el emisor es igual a 0. Voltaje base emisor igual a 0. Y para el caso de la segunda aproximación, el voltaje base emisor, ahí tenemos voltaje base emisor, es igual a 0,7 7 volt o 7 décimas de volt, y considerando el transistor de silicio. Calculando la corriente de base para el caso ideal. Corriente de base es igual a 5 volt, el voltaje que tenemos acá en este nodo, menos el voltaje base emisor, que es 0. Entonces aquí menos 0 volt, dividido entre la resistencia de
330 kilo ohm. Y esto es igual a 15,15 microamperes. Calculando la corriente por el colector I sub C. I sub C o corriente del colector es igual a la ganancia beta por la corriente de base. Es igual a beta, nos dan de dato acá 150 por la intensidad de base, que lo hemos calculado acá, 15,15 microamperes. Esta operación es igual a 2.2725 miliamperes. La potencia del transistor será P sub D es igual voltaje colector emisor por la corriente del colector. El voltaje colector emisor es igual a voltaje colector emisor es igual a 15 volt menos la caída de voltaje en esta resistencia de 1,2 kilo ohm. Escribimos aquí 1,2 kilo ohm multiplicado por la corriente del colector, que lo tenemos acá. Le vamos a escribir como 2,27 miliamperes. De donde resulta que el voltaje colector emisor es igual a 12,276 volt. Entonces, la potencia del diodo, la potencia del transistor, que se da como P sub D, es igual a voltaje colector emisor, que es 12, aproximando será 28, ¿no? 12,28 volt por la corriente del colector, que lo tenemos acá. También aproximando será 12,27 miliamperes, donde resulta que la potencia del transistor es igual 27,88 miliwatts. Para la segunda aproximación, calculando la corriente I sub B o corriente de base. Y corriente de base es igual al voltaje, que son 5 volt, menos el voltaje base emisor, que son 0,7 volt, dividido entre esta resistencia de 330 kilo ohm. Y donde resulta que la intensidad de base es igual a 13,0303 microamperes. La corriente del colector circula por esta rama. Entonces, corriente del colector es igual a beta, o la ganancia en transistor, por la corriente de base. Es igual a beta, pero beta nos dan de dato que son 150 por la corriente de base, que está calculada acá, por 13,0303 microamperes. Donde resulta que la corriente del colector es igual a 1,9545 miliamperes. La potencia del transistor se da como P sub D es igual al voltaje colector emisor por la corriente de colector. Calculando el voltaje colector emisor es igual al voltaje de 15 volt menos la caída de voltaje que hay en la resistencia de 1,2 kilo ohm. Entonces aquí tenemos 1,2 kilo ohm multiplicado por la corriente de colector, que le hemos calculado acá, que es 1,95 miliamperes. De donde resulta que el voltaje colector emisor es igual a 12,66 volt.
La potencia en el transistor se da como P sub D es igual a voltaje colector emisor, que lo tenemos acá, que son 12,66 volt, multiplicado por la corriente del colector, como acá está en la fórmula, y que lo vamos a escribir como 1,95 miliamperes, quedando que P sub D es igual a 24,69 miliwatts. Cuando las tensiones de alimentación de base y de colector son iguales, el transistor puede dibujarse como se muestra en la figura 621b. ¿Cuál es la tensión colector emisor en este circuito? Y la potencia del transistor. Proporcione las respuestas para el caso ideal y para la segunda aproximación. Solución. En esta figura vemos que la tensión que alimenta la base, por acá son estos 12 voltios, ¿no? Entonces la tensión que alimenta el colector también es los 12 voltios. Por esa razón puede dibujarse de esta manera este esquema. Veamos para el caso ideal y para el caso de la segunda aproximación. Para el caso ideal tenemos en cuenta que el voltaje que está entre la base y el emisor es igual a 0. Entonces voltaje base emisor es igual a 0. Y para la segunda aproximación el voltaje que está entre la base y el emisor es 0,7 volt. Entonces voltaje base emisor es igual a 0,7 volt. Para el caso ideal, calculando la corriente de base. Corriente de base es igual al 12 volt menos 0 volt, que es el voltaje base emisor, dividido entre la resistencia de 680 kilo ohm. Resulta que el voltaje de base es igual a 17,6471 microamperes. La corriente de base siempre se da en microamperes. Calculando la corriente de base para la segunda aproximación, tenemos que la corriente de base es igual a el voltaje, que son 12 volt, menos el voltaje base emisor, que son 0,7 volt, dividido para la resistencia de 680 kilo ohm, es igual a 16,6176 microamperes. Vemos que en la segunda aproximación la corriente de base es menor que en el caso ideal. Para el caso ideal, calculando la corriente de colector I sub C. I sub C o corriente de colector es igual a la ganancia, que está dado como beta, por la corriente de base. Igualamos beta, nos dan de dato que son 175, intensidad de base, y ya lo calculamos, tenemos que es 17,6471 microamperes, y es igual a 3,0882 miliamperes. Calculamos la intensidad de colector para la segunda aproximación. I sub C es igual a beta por la corriente de base, pero beta es dato que nos dan acá 175 por la corriente de base que está calculada acá, que son 16,6176 microamperes, donde resulta que la corriente de colector es igual a 2,9088 miliamperes. Observamos que en el caso ideal la corriente de colector es mayor que a la corriente de colector en la segunda aproximación.
Cálculo del voltaje colector emisor para el caso ideal. Aquí tenemos que son 12 volt, que es este voltaje que entra, menos la caída de voltaje que hay en esta resistencia de 1,5, y eso será 1,5 kilo ohm por la corriente de colector, que lo tenemos acá, que son 3,0882 miliamperes. Resulta el voltaje colector emisor para el caso ideal igual a 7,3677 volt. Calculando el voltaje colector emisor para el caso de la segunda aproximación es igual a 12 volt, es el voltaje que entra, acá 12 volt, menos la caída de voltaje que hay en la resistencia de 1,5 kilo ohm. Entonces 1,5 kilo ohm multiplicado por la corriente del colector que pasa por acá, I sub C. Pero la corriente del colector lo tenemos acá calculado, que son 2,9088 miliamperes. De donde resulta que el voltaje colector emisor es igual a 7,63788 volt. Para el caso de la segunda aproximación, el voltaje colector emisor es 7,63788 volt, es mayor al voltaje colector emisor del caso ideal, que son 7,3677 volt. Calculando la potencia del transistor, P sub D es igual al voltaje colector emisor por la corriente de colector. Es igual, voltaje colector emisor es 7,3677 volt por la corriente del colector, que lo tenemos aquí, que son 3,0882 miliamperes. Resulta que la potencia del transistor P sub D es igual a 22.7529 miliwatts. La potencia del transistor para la segunda aproximación tenemos que P sub D es igual a voltaje colector emisor por la corriente de colector, es igual voltaje colector emisor, lo tenemos acá, que es 7,63788 volt por la corriente de colector. La corriente de colector lo tenemos acá calculado, que es 2,9088 miliamperes. De donde resulta que la potencia P sub D del transistor es igual a 22,2115, o le ponemos aproximar a 16 miliwatts. Para el caso ideal la potencia es mayor que para el caso de la segunda aproximación.